Supongamos que ahora tiene 40 años, y desea recibir $1.000.000 a los 65 años cuando se jubile. Desea depositar anualmente en una cuenta de jubilación individual que gane 6 interés anual. Además, puede depositar una suma global de 90.000. Ahora en la cuenta, ¿cuánto debe depositar cada año? Bueno, primero el tiempo t en años es igual a 65 menos 40. Que es igual a 25. El número de años desde los 40 hasta los 65 años. También porque desea depositar anualmente, asumimos que el interés también se capitaliza anualmente. Y ahora, antes de resolver el problema usando el solucionador TVM, necesitamos recopilar la información que tenemos en la siguiente tabla y luego resolverla para PMT, que nos dará el requerido anualmente. Depósito. Capital N es el número total de pagos porque pagas una vez al año durante 25 años. El capital N es una vez 25 o 25. Y por ciento es la tasa de interés anual, expresa un porcentaje que es 6. PV representa el valor actual, y como se empieza con un depósito de $90.000, el valor actual va a ser negativo 90.000, usamos negativo. Aquí porque recuerda que cada vez que pagas es negativo, cada vez que lo recibes es positivo. PMT significa el pago anual, que es lo que estamos resolviendo. FV significa valor futuro, que es el $1.000.000 que quieres recibir. Porque quieres recibir $1.000.000, el valor futuro es positivo. Pi y Si son siempre los mismos. Pi representa el número de pagos por año, y Si representa el número de períodos de capitalización por año. En este caso, ambos son 1. Y ahora vamos al solucionador de TVM. Voy a usar el T84 desde la pantalla de inicio. Presionamos Apps. Entrar Enter. E introduzca la información. Mayúscula N de nuevo es 25. Ingrese y el porcentaje es 6. Ingrese el valor actual es negativo 90.000. Enter. El pago al que volveremos. Valor futuro 1.000.000. P y 6 son ambos 1. Cuando ingresamos 1 sobre 1, el otro se actualiza automáticamente. Ahora volvemos a PMT. Así que con el cursor parpadeando en PMT presionamos Alpha Enter para resolver el pago. Y nota que es negativo porque debes pagar $186 y aproximadamente 31 centavos cada año para acumular el $1.000.000 a los 65 años. Técnicamente deberíamos redondear porque si redondeamos a la baja te faltaría $1.000.000 y lo redondeamos tendrías un poco más de $1.000.000 a 865. Pero voy a seguir adelante y seguir la regla normal de correr al centavo más cercano. Así que de nuevo PMT para nuestra tabla es negativo 11.186,31. Así que para responder a la pregunta debes depositar $11.186.31 cada año para recibir $1.000.000. A los 65 años. Espero que esto te haya resultado útil.